Baisha pamba, eisha papina, coina na me ayuma, weruma me pende programa, ñame programa entero vete, va pejaro, vaquera, vaquina, atorado hermano cuera. Ven aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive peina, yepoí, yima cotembia pope, ambujasao PM, vete ahí, abrazo, rompe espalda, o pepeja, o puno imbaba, peisa ya jare, yima, oño ni becuera, Torah, te imaginas Juan capítulo 8 versos mami capítulo 9 macatuja tema edición número 364 9 de Juan capítulo 9 por fin y lo mita peñemondi pa tener la Juan capítulo 8 en Oye, te morí que pensamos 59598506297 5 te imaginas allá en línea tío Catu 0985 6898 24 años de pupuripo pegua ya esa cutucutú a pembo mala peaco más 59598516297 niamba apo directo a internet línea personal vea pues otro en este me metigo ya pillamos ahí sabe ande upea a veces va ahí pero peaco 975 a tu a la lápida de maruga cuente hoja oxia ina bueno sí, a ver, justamente este día ya le coina gurí ya oración, ayunos a vigilia, ya jareí eseina. Bueno, vaya, hoy agenda lista hoy. Bueno, pues allá hoy queda mañana de oración, pues pensamos. Pecha hoy por nada pemboula pende lista hoy no lista de peticiones. Bueno, entonces vaya a entregar al padre ahí y ella pues en oraciones a lo mío de una petición dos ya yo pues ya yo reforzar y hago en oración ya es a mí bueno Juan allá y quema capítulo 9 lo mitad ulema la 9 ve que llevó la 8 ve va no hay caso pego anotamina pego fecha y imagina capítulo 9 este día sería jueves 14 vio octubre 2021 bueno inicio ya samba tiempo para allá y cumbre para allá lloré al todopoderoso bendito sea su nombre Yahweh ñane putumos hanguayi permitía mañana ella terminar hago capítulo ya mujer a mentero este y cumbre por y qua vejangua y eres egua como ve guañande hina ita ira yururupi yashua yururupi bueno tañan de putuón barete y toña encarga ta anija no falta de se hace familia cura ven bete y catoan guaisa llamo más llegué un ameco estudio co ya pues huesa de cada capítulo a partir de Juan 1 capítulo 1 hasta el término de capítulo 8 o sustentado o financiado o por medio de los hermanos generosos o sembrasea y vea con ministerio ve y hago oñimitisea y o ya pisea y a volar la niña ofrenda a mí gato hanguencha se avanzase familia cueran diro jo ese pecoye y a poco estaba es como guejina tu saco hina vea la bendición no hija está tapizaco y o paisa guare yo llevarle a hina vea con ministerio ya ve para cola se pudo mía hina o colaborar en el reino ahí en el ministerio de Emilio Vázquez, sino en el propósito y en el proyecto del Todopoderoso. Pesembra. La pesembra ahí vos de visor, pero hermano cuera. Bueno.
Bueno, ya me BM Huila, ese número de teléfono mi, más 595-985-162-975, vea, línea personal, la línea Tigo Gatu 0985 68 98 24. Sembra semilla, hermano. Bueno, hablando de sembradora, Pastor Sergio, o sembrar la palabra será Mozambique, formal, arroñe mi tija renegado ya. Y más guareina, acá con los renegados tractores no vamos a acelerar. En mango la yela arroño tía o renegasa o ya ramos a pipo pues pie yo ya pipa ya. Empezamos a enviar la palabra y hallamos a enviar para y con renegar ya vimos el renegado y no. Oh, está sea en un CP en hueco te envía por va soldado de llave ahí na. Bueno, ya ahí mamá tapicha cuera o una pestaña que te envía por vecina o por de redes sociales lo pibe. Ja, homogeneño debe, bueno, a mí me hace el video de Cadija Torango ya pues Pastor Sergio a las pintas. Ahora el programa que él usa para hacer esos videos, Pepe, a tu ya en día mande más vea. Para que cambiar a veces se desaypamos el programa para lo ipurua. Pepe ya sé ya oye pues cualquier cosa me contactar en día. Bueno, o si no uno se en uta PM ahí. Y dice que no consume saldos y pesan sengo pesa y Pastor Sergio Iguri sengo a programa indo realmente tengo se vino estaba y la saldo pero ahora el sistema el programa esa polla ya no hay cuave cada uno con su parte web porque o editarse la video o sea habla ya por audio en la video ya pues debe haber una aplicación cómo se hace eso. Bueno hoy diferentes programas pues bueno y esa a mí otra cosa a ver sí se puede también usar, ¿por qué no? Todas las versiones acompañando de arango la ñande vin perecono bebé a mano la siempre ya topa o irnos a una diferencia o aclarar mi ñande Dios habla hoy sí seco a ver por porque a veces pues justamente hoy ya pise lo mitad y versículos bíblicos porque esa versión porque en la versión bíblica dice así ya pine y versículo bíblico entonces algunos y hoy en versión para verse y fácil entonces se hace canema para ver versión bíblica ya esa para la uña pues para las iseas ya comparar las versiones versión más acercado al original ahí a mi vea la específica por una veña de inamba para las iseas web o una falsa traducción exactamente y no sé te voy a ser sincero no sé cuántas malas traducciones tienen las versiones una contalla entonces para asegurar justamente en este europea ya aseguras jamás ya escala por lo menos peaco bien beneputinota tenemos la seguridad de que es una buena versión y no sé tengo que contar ya cuando tiene estudios a contar mi malas o falsas traducciones va o errores de traducción tiene pero capturando gente de Reina Valera bimba o pega con de hipotaco Dios habla hoy bueno a ver esta peaco Jerusalén cogina malicia peaco menos veo recola pea de burú pea a recomendar vende
Sí, todos son católicas. En fin, a niña por le mau, pues, a ver. No porque Reina Valera es supuestamente más inspirado que Pea. No, todos son católicos. Reina Valera es católico y las demás traducciones. Así es que la Biblia es la Biblia de Jerusalén un poquito más eficiente en cuanto a su traducción que la Reina Valera. Bueno, claro, a Cipriano de Valera, a Casiodoro de Reinago eran monjes católicos. No van a ni a decir acá que eran protestantes, evangélicos, bautistas, lo que sea. Ya de copa y la historia, bueno. A ver un poquito, otra cosa, la ya clara mía. Bueno, si hay transliteración, se siempre oía MPA transliterado. Siempre aviso cuando es transliteración, no es que es otra versión bíblica, porque se siempre avisa. No, ese es una, no es una, pegan una Biblia, pegan transliteración estudio. Oye, por la estudio va epa upe tiempo PGIC un miau mi ñe mo to lado pa oya pi va ere pa hoy puru miau mi ñe va ebe pa oye referí a pa la oye escribía para la transliteración. No es que es una Biblia esa mi en qué año se tradujo la no ese no es Biblia. Bueno, a no ser de que menos hay alguno peso o impreso, pero venía atente a la transliteración, o sea, si tiene que ver con el versículo original. Bueno, hoy vamos a vaina. Allí que Juan de capítulo 9. Aclarado para el tema PA a veces y bueno, y por eso os digo, usen Peipurula, Latinoamericana, Berecón, la UPAITELAN de Biblia lo mismo, en Boguchilan de celular, de la Biblia israelita Nazarena, lo mismo. Vean, o sea, pues, a veces tú si te de ayudarla o aclarañan de. Y no importa, yo también tengo acá Biblia latinoamericana. Y igual anda, ve purula vende Biblia, ve purula perezcua a mano, a ver ya pues sacar las explicaciones, a ver duda lleno pe ponandú, a ver ya pues sacarla a leer, o sea, siempre hija, según versión tatat, según versión de la Reina Valera, según versión Biblia latinoamericana. Si alguien me tira otra versión a jecar con jae, pero upeja allá leeta con Angela Bin, Biblia israelita Nazarena, aunque ya es chata, porque algunos ponen duda, será que la Biblia Bimbe y lo mismo, y mandé lo mitad, porque yo pillamos y porque alguna cosa no está bien en algunas traducciones. Entonces ya lee, a ver, según Bin, hemos ahí pues, ahí dice Biblia israelita Nazarena, y no puede pillamos hoy que se haya por más la comparación, a puede pillaba, la no. Hay algunos y no recoile y celular no me y pogí la Biblia un bulli jamala y celular ve. Y bueno, y tenés que decidirte si vos tenés la Reina Valera ahí en tu impreso, entonces borrarla de celular veja UP a veces en bulli la Biblia israelita Nazarena. Para solucionar el tema, porque los dos ven y ya ven más donde. Sí, si vos tenés el problema es que sí, cierto, tienes razón, no borras ahí alguno porque ojo, jabe, orajala y Biblia y celular, ve. Pero te conviene que tenga también la Biblia israelita, que brillaba. Entonces de con inderoga de la Biblia, Biblia Reina Valera, impreso, ya. La Biblia y te oí. Entonces, eliminado, voy a poner el celular, ver cuál, embullir la Biblia israelita Nazarena. Ayer es como, brillaba.
upea chatamante. Porque no hay el impreso si conseguí maravilla. Yo la conseguí jamás con Ana. Bueno. Capítulo 9. Arrancamos ahí con pregunta por lo menos, tío. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre, a que ver, nacer enfermizo o con alguna enfermedad? ¿Cuál sería la diferencia entre nacer enfermizo o con alguna enfermedad? Porque los padres han cometido algún pecado muy grave. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la diferencia entre nacer enfermizo con alguna enfermedad? En vez de por qué los padres a causa de que los padres han cometido algún pecado muy grave. O sea, ese como verso, capítulo 8 final, Marisa. No, y por Juan 9:1-13, ya le mina, güey. Es para la Juan 9:1-3. Reina Valera ahí. Al pasar, el Mesías vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Reina Valera. Bueno, a la ña le pregunta también, ¿cuál sería la diferencia de nacer enfermizo o con alguna enfermedad? Soy pareí la enfermizo allá, o alguno, o nace con alguna enfermedad, o yo nace alguno. Peapico o nace upecha a causa de que la itúa umía o pecaitereije. Puede ser pico la ña nace upecha y navea la oporandú. Según entender, según la ña de texto, a ver. Al pasar, Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o su padre, para que haya nacido ciego? Y tú umía o peca causa vigoraela. O hasaya ve peipi Yeshua o sabe de cuimba o esa imabe o nace upuvive. Upe maramo oponandu Yeshua pe umi he mimbo escuera bo ejara ma picora o peca y tu acuera pico o peca ayeveja peisha o nace o esa ine tenaiko jaela o pecaba. ¿Quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, entonces haberlo mitad ponando, entonces la va a hacer algunos hace parei no fuera yo otro tu recoí va a hacer de o nace hoy pues nació loco con enfermedades. A ver las preguntas y peapico o pecaite hija güere, porque 9:1-3 un peape pregunta ahí lo mismo que preguntan acá los discípulos. O ponandu Yeshua, la diferencia es que Yeshua no es que pecó ni sus padres. Katu hanwaisha ñanderu tete rembiapo ojekuaaka ipype upévarente péicha hasy. Bueno, no es que pecó ni sus padres. Bueno, ni me mañana ve
sino para que la obra, Reina Valera, de Dios se manifieste. Ñanderure imbiapo oye cual hangma pepe imba así lupi upe arepecha una ceja. En este caso el ciego no es que por culpa de sus padres. Oye glorifica hangma oye botusha hangma oye sharamo hangma ñanderute este yahweh porque oye monguerata chupe peaco ciego pe ita ira lupi ya sua lupi. Pero pea distinto, porque haberlo mitad por andulce no me pregunta del ciego. Haberlo mitad por andulce un hino jazga, porque la ciego, el Mesías claramente, seguramente, porque muchos pensaban que había personas que nacían así por causa del pecado de sus padres. Allá. Y tú a culpa, y tú a pecar, y sigo pecar a causa de pecado, harí la maldición. Músico ya esa inauguri. Ay viejo, una maldición generacional. Hey. ¿Puede esto demostrar bíblicamente que la maldición generacional existe? 913. Bueno, pero en este caso, en el caso del ciego, para la gloria andas ahí por maldición generacional. O sea, maldición generacional sería en el sentido de que de tú vas a decir culpa. Oye, lo van de Ari la maldición. Para ahí tu uda. Porque hoy ya entendé por ejemplo, en qué sentido sería una maldición generacional. Y algunos, a causa de que sus padres han practicado la hechicería y hasta hoy sufren la consecuencia. Porque esa maldición está sobre sus vidas, o quizás son nietos y todavía están bajo esa influencia maligna. Bueno, pero depende, depende porque la eña repentinamo andere yapoinamo la o yapo alande. Resulta ser que acá es complicado porque la curandero, hechicero, cuerango o heredad y familia vecina malicia la UPAP poder de oculto y secretero nada, alguno la médico nada, veamos, y descendencia pepido ya. Halan hemos hecho y descendencia o lejija y nieto pero si no ita ira a la ita ira o aceptaron pea voluntariamente sí, obviamente que si con esos actos o contradeciparon la mandamiento de por sí la maldición no iba a llegar. Yo quiero dejar bien en claro acá, el problema no solamente está con un hechicero o con un astrólogo o lo que sea, o su hijo, sino bíblicamente hablando, maldecido a ver. ¿Quién es el que está bajo maldición? Aquel que viola los mandamientos, aquel que no obedece los mandamientos, a ver, no hay por ni pelo ni marca, no, a ver, no hay por no, vea con hechicero, peando en maldecita, pea con a ella, pero a ella, o violar la ley, o pecar, a no arrepentir, o que ahorita bajo bendición, vio. Por eso que hay que tener cuidado, por eso estoy especificando eso de esa mala interpretación de maldición generacional. Bueno, sí, claro, hay otro ejemplo, y el papá o la mamá o el abuelo, cuando lanza y profiere palabras sobre sus hijos o nietos, y a largo plazo esto se cumple o el hijo o su nieto no puede ser bendecido. Y bueno, y depende. De ella ramo la maldición oye ya pina acá ari handere güero voy a paitela y pepe hande de ye por la yagüere de haihui supen de haihui le mandamiento de yerovia y la yashua de yerovia hanweisa jare seguir ella por ella po ngara upango utante oinde la tierra ku
Oye, vos le das tanto oí, donde la tortilla, ella puede acuerdas, ande, no, ella coingo ese tatarabuelo, ella coingo ese médico, ella oingo ese maldecido, pero, digo, ella por la nena pena, güey. O sea, por algún de un día ahí, porque hay un principio en tu vida que vos generaste para que esa maldición, no necesariamente porque otro ya pine, ahí vayan a dejar en cuenta. No necesariamente porque la abuelo ya pendeja, bueno, pean en demandé, para donde la iba ya, pero donde conté ya le iba ya, y de donde busqué la de pecado. Le voy a colaborar ahí un bebé. O sea que muchas veces, muchos sin querer, sin entender bien esto, están colaborando para que esas maldiciones se cumplan en su vida y están culpando a una supuesta maldición generacional. Que eso depende del hijo o la hija. Ella popamos ella harán de su miau ya puedan es repetir para llegamos a violáramos la ley. Violación de la ley es pecado, primera de Juan 3:4. Cumplirse los mandamientos, inde aninde yapu ani adultera, inde ande yapopa umia. Obviamente, coye vos le daba ahí tan deja, pues vender esta noja, y a cuál ese abuelo, ya piaco y saca, ay, la maldición, hey man. Bueno, ¿para dónde colabora? Vea, pues la tema. Y esto de nacer con enfermedades, nacer enfermizo con enfermedades por andúa. Para mí, yo te voy a decir una cosa. ¿En qué momento pudo haber entrado en maldición ese BBI que está en la panza? ¿En qué momento? Una de las maldiciones más razonables que por el cual un BBI puede nacer con problemas. Intento de aborto. Es una maldición. Hoy te sé la bebé hija. O ula ponja paishawarei, ponja barete, ponja cangú, ponja ñaná, ponja motica, nambrena. Ho hanguamo cangú hanguamo, y te hanguamo la mitad, no hay, pero ya puede fe tonga la bebé, o nació con alguna enfermedad. Y ahora, ese es un pecado de la praxis o de la práctica de su mamá, apoyado por su papá, que querían desentenderse de eso o quizás lo hizo sola, pero eso fue la responsabilidad, la irresponsabilidad de mamá o de papá. Por eso que nace mal esa criatura. O quizás el padre es un borracho y lastimador, y la envire corrigere, o golpearla o nacer potar la mitad, o golpear o nacer la mitad con algún síntoma, si no aborta. Ese también, pero ese es un pecado de los padres que influencia sobre los hijos. En este caso, debe si la nace a causa del pecado de su padre. Violento, lastimador, un bepotío moquetea. En vire corriguea, golpear la mitad una se va ahí. O si no, a tu jugaste hoy. O que la misma mujer o no entender la imena dija hoy te caseo, eliminaseo, guaypar la ponjaba ahí, miaja, una se va ahí la mitad, otra para pescar donde hay. Y esa influencia pecaminosa afectó y nace enfermo. Y tiene que ver con pecado. Sus raíces es el pecado. Después ya a mí no interesa el Estado o legalizamos el aborto, veamos, no, es un asesinato o un intento de asesinato. Ante el padre es así. Puede ser adicción, claro que sí, adicción, oye, drogaitei, o mocointei, o pitaitei. Así de Guasube. Bueno, y eso trae consecuencias. Así se puede, pues cuando veo embarazadas fumando, va esa vio a cuña cara ahí de por sí supe moí o daña o yucame de catu y no ve cigarrillo, ve catu o yuca sube. Ha, do respeta y vivo bebida orecuape te pupe.
pues pobre mitami, no recoya nada que ver ja o maneja el hueves pe cigarrillo rinacpa, cigarrillo veneno, ojo mandeango y me a la juguibe ahí. Usted todavía la un ponja medicación fuera de hoy te cajan y cuera mi anambrena. Y de por sí, aunque algunos me dicen, va, pero la homo cointe hija, güerengo no afectamos ahí, pero es la borrachera, que basure, moto, pe. O yupi escalera, vehículo, ocho cajo, ni pues angay, pues ni, caure, causa que o cau, me hago consecuencia de la adicción. No necesariamente que con la mitad rubí, pero con el alcohol, que pega que amo. La repercusión la ya analizar. Si ya me ve. Bueno, y eso a mí. Bueno, pero en cuanto a la. ¿En qué sentido puede afectar el pecado de los padres a los bebés? O naces así, o son causas. Aunque te niño güey. Ahora, en el sentido de que si su papá era para allá explicar, si su papá era o su abuelo es hechicero, idólatra, lo que sea, y cuñacero, y cuñajetado, como sombrero en vireco, pero la hizo como sombrero y te y tú a ver la mitad cuñado esa upea hija o capaz y upecha. Repite los pecados de los padres, entonces, obviamente, o te ayuda ahí la consecuencia, porque los padres también no dieron, no me, hay buen ejemplo. Entonces, de por sí los papás ya están bajo maldición porque pecaite ahí. Jala y familia cuera o hecha allí, si cuera o pecha o pecalle. Pero la y familia, oye, escribamos la y oye, me éramos en cuenta, ya a mí no pegan hoy. Ya que la que la puedo tema, Ezequiel, ya a mí 18, pero es importante ya aclarar por nada, Ezequiel 18, una pea, ¿qué tal? Me la versículo. 18 apen 9 y pibie. Ya le mina vea en mis ordenanzas caminar y guardar en mi decreto para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahweh. Mas si engendrare hijo ladrón derramador de sangre, amén. La túa o guatáramos en la ordenanza o guatáramos en los mandamientos del Todopoderoso, allá, o ya pongo rectamente lo justo, este vivirá, o sea, peor es cota bendición, dice 18:9, si el papá, pero guatamina perverso 10 PGI, pero o procreáramos ta'ira, jala y ta'ira inmunda, asesino, oñujea tu ajeno. O ya poa un mía mi tembia poa ahí. No ya apoya otra cosa, sino que o ya po idolatría o sacrificar ídolo, o por violar cuñá, cuera, el prójimo en virescope, jape boria jupe no en vez de o oprimir, o joder, o yopir, o esclavizar, o mondar, umía o yaponamo, y o practica y te iramos la idolatría, versículo 12, pues, 18, 12, guaraní me aleven. Con ángola, o putaba ya ñanderuro vaqueje. Con ala o putaba ya. Hoy purucáramos hoy o muy y hermano bemba interés igual te terei a usura. O sea, con tembiapo o yapoa, con o violar la ley peisa. Con caraíra peisa o seguiramos. No vivirá, o sea, va a estar mal, está bajo maldición. Toda esta abominación hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, amén. Su sangre será sobre él, la responsabilidad de Ari.
¿sí? La de tú y justo, oye, pues para poner las cosas, donde de copiar y subir, de copiar las cosas, ella pues va y paite, es violar la ley. A Pepe o citan de unos cuantos cosas. Ya entendés, mañana de ahí fácil ves ahí, los 10 mandamientos no me interesa. Ya pu y mondá, Pepe moía ahí la por yuca o adulterar, ya pues pa, ya mi va. Entonces, esta clase es idólatra. Va, esa es la idólatra o adorar, baja ella ñande yara te tebe. Gestaure con el abogado a Pepe. Para leer eso 20, versículo 3 en adelante. Bueno, y toda esa cosa humiala o a la maldición. Eso 20 capítulo 3 en adelante vengo y hoy la cuarta generación veo hoy la gendija oveja en la misawandi. A ver, no estamos poniendo pues la orecopa que ver, vea coge ya a ver 913 con la maldición generacional, pero la maldición generacional de Éxodo 20 3 en adelante es en cuanto a idolatría. Pero si no deja si sigue repitiendo, allá, Moisés de ella pupea, allá, a ne familia cuera, o ya pues entonces ya hoy me ti maldición, ya, o repetí pues de ella, pues la nerembia poco en pero en el caso de eso, Ezequiel 18, la túa, oye por tapona, pero la taíra es el problema. Entonces la taíra rendita cuenta la pecado. Otro Ezequiel 18, 14, 17. Si se apartare del pecado del Padre, no morirá. ¿Ya? Ezequiel 18, 14, 17. 18, 14. Pero si engendrare hijo y el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ello, doy apoila y todo yapoa. Allá dejando repetir ni petení pecado. Verso 17 apártese su mano de pobre interés y usura, no recibiere guardar mi decreto y anduviere en mi ordenanza, no morirá por la maldad de su padre, de cierto dirá. Sí, es que el hijo cumple los mandamientos, agrada al Padre, al Todopoderoso, pero la itúa o seguir en pecado, itúa la pecado. Pero no hemos ahí ari, pero ya puno paitenamos la itúa y si ya po bahía o ya pono, claro que sí va a tener consecuencia. Bueno, Ezequiel 18, 19, lo mismo llegue. El hijo no llevará el pecado de su padre, pregunta acá. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Va a er entonces la tairando hay la maldición, va a er entonces la y tu culpa no sufrimos, hay la consecuencia. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todo mi estatuto y lo cumplió, de cierto vivirá. ¿Ya? Bebé sí. Bebé ya no hay problema, vemos. Pero si insiste y hace lo que el padre hace en pecado, entonces la misma forma que la ituaria uta maldición uta iñacaria ahí. Pero si los dos se arrepintieran, los dos llamamos la pecado, obviamente, los dos están en bendición. ¿Entendemos, Inalomita? Cada uno va a rendir cuenta de su pecado y cada uno va a sufrir la consecuencia por su pecado. Ane catuila ya culpa. No, pero papá culpa, no, abuelo culpa, ay chicha, ande, pero eres como la conciencia. Pillaman con la ipona, la iba a mata de seguilla, po. Y cuando pone donde ella pues mata ella, po. Ella ina, pues. Y que todas muestran de ella bendecida, ella repentina, esa amiga. Deja tu pecado, arrepiéntete. Observa los mandamientos vigentes, en uno de los 10 mandamientos y analiza, va a faltante. Como pa mondorón, va a ya po ahí, arrepentí, y perdón de avisar, yureja, yure Yahweh, perdón, el nombre de Yahshua, ella dejado miedo, y ya, oye, pues no tengo que de bendición.
jalan de tu ambiente ya se no manera tú ya discutís su escuela y ya ni cuida la maldición donde cara ir en dulan de cambiar celan de vida pero donde se la escuela nunca no cambiamos ahí y bueno ahí pues no cambian de aquí sabe que tú ves influenciar y cuando cambia se no bueno donde ahí la bendición lastimosamente esa escuela usa la irua pecha y no vea ya tuve la yo culpa para entonces tengo injusto y teita Pate cota neña aina de vivir en santidad de cumplir los mandamientos míos y atender los 10 mandamientos para faltar. Eh, pecado es violación de la ley primera de Juan 3:4, las pintas se va a violar la ley. Según ese yapú, tengo a mondá, tengo ese adúltero, tengo a sombrero, se mena, se mirecobe, tengo pecalculando, a ver, yejao, jala el reto ya puedo, pecha, que se jodan. Pero vos salí de bajo la maldición. Bueno. Quiero terminar con este. Ezequiel 18:20. Cada cual, el padre y el hijo, no cargará con la culpa del otro. La culpa caerá sobre el impío. La palabra impío quiere decir falta de temor a Yahweh, o el que no quiere cumplir sus mandamientos, o el que anda sin ley de Yahweh. También es conocido como inicuo, que también quiere decir sin ley. Romano 5:6. El Mesías murió por los impíos. O más, no por los pecadores. Dice que murió por los pecadores, murió por los transgresores de la ley. Por los violadores de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, aclarado, vea. Bueno, siempre peña a ver compararla, a ver pembulliramos la pende, más todavía con ya leías y con siempre ir comparando, la pende lectura, ver analizar, ver por andú, bueno, clave, a ver, responde para entender, o sea que este varón que estaba enfermo en tiempos del Mesías, que nació ciego, era para que la gloria de Yahweh se manifieste. Por medio del Mesías, y por una enfermedad. Transliteración PGI P9, 3 PGI hoy. Este varón nació así para que por medio de su enfermedad se manifieste la obra sanadora del Padre a través del Hijo. ¿Ya? 9.3. Transliteración. Este varón nació así para que por medio de su enfermedad se manifieste la obra sanadora del Padre a través del Hijo. Hoy día sigue sucediendo eso. Por el gran amor, por la gran misericordia del Padre. Puede todavía suceder sanidad. Pero hoy a ver qué diferencia en el nombre de Yeshua HaMashiach y por su sacrificio. Ya, por tu propio, de propio gusto de pescar. Ande hoy día por tu propia conciencia y que tú reconocer el pecado, por el sacrificio del Mesías y que tú recibir perdón. En vez de seguir en maldición, con anga de la bendición. ¿Sí? Donde decidían en qué camino seguir, el camino de muerte, de maldición o el camino de vida, de bendición. Y aquí pongo ante ti el camino de bendición, el camino de la vida, camino de maldición, camino de la muerte. Escoge pues el camino de la bendición, el camino de la vida. Bueno, esa mi haya otro. Esa mi haya otro pregunta allí, me imagino, sí, pea 9.4. Bueno, ya pitana ko ave, ya arrancajan, mande pea ina en vive Javier Lao y no estoy que ya ni pudo mande capítulo 9. Así es que aniero via patinde me amo ella ya puedo poner la cosa en arrepentí pámara aceptamos Yeshua veja ella popama la paso ella cumplir con mandamiento o ella vigente o ella ande no ha permitido a ni ella puede la maldición sí me gustan de bendición bueno ella llamó ella puede venir envía poco te dirá agua mamá oña pm y no pastor Emilio Vázquez yo to payita con éramos coño de programa era hina beca hatona shalom hasta mañana bendiciones. Separa Guaira Sahara, de Polishene Mamove, separa Guain de Bejae, Roja el Jubeca da Corre.